Oye, ¿te has preguntado alguna vez si estamos solos en el universo? La paradoja de Fermi nos plantea una pregunta inquietante: si la vida extraterrestre es probable, ¿dónde está? En este vídeo, desentrañaremos este misterio, explorando teorías fascinantes sobre el gran filtro, civilizaciones ocultas y la posibilidad de que seamos una civilización temprana. Prepárate para un viaje alucinante. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle de esta investigación cósmica. Imaginemos por un momento la inmensidad del universo. Miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas. ¿Y si alrededor de algunas de esas estrellas orbitan planetas? ¿Planetas con condiciones similares a la Tierra? La posibilidad es abrumadora, ¿verdad? La paradoja de Fermi nos enfrenta a esta realidad: si la vida es tan probable, ¿dónde está todo el mundo? Esa es la gran pregunta, la que ha mantenido a científicos y filósofos despiertos durante noches enteras. ¿Estamos solos en este vasto universo? La respuesta, por ahora, sigue siendo un misterio. Pero explorar esa pregunta, esa inquietante posibilidad de soledad cósmica, es el primer paso para entender nuestra propia existencia y nuestro lugar en el cosmos. Piensa en ello, la posibilidad de que seamos la única civilización inteligente en un universo tan inmenso. Es una idea casi tan desconcertante como la idea de que no estemos solos, pero que aún no hayamos encontrado la manera de contactarnos. La paradoja de Fermi es una puerta a un universo de posibilidades, algunas aterradoras, otras esperanzadoras, pero todas ellas igualmente fascinantes. ¿Las habitables? La respuesta, aparentemente, es sí. Pero aquí surge la paradoja de Fermi, un enigma que nos ha intrigado durante décadas. Si el universo es tan vasto y la probabilidad de vida extraterrestre tan alta, ¿dónde están todos? Este silencio cósmico, esta ausencia de evidencia palpable de otras civilizaciones, es el corazón de la paradoja. Es como si estuviéramos gritando al vacío, sin recibir respuesta alguna. Piensa en ello: millones de años de historia potencial para que otras civilizaciones se desarrollen, alcancen niveles tecnológicos superiores al nuestro, incluso viajes interestelares, y sin embargo, nada. Ni una señal, ni un contacto, ni siquiera una evidencia indirecta que sugiera su existencia. Este silencio es desconcertante, desafiando nuestra intuición y nuestras expectativas sobre la probabilidad de vida más allá de la Tierra. La paradoja de Fermi no es solo una cuestión filosófica, nos obliga a replantear nuestro lugar en el universo. ¿Somos una excepción única, una anomalía en un cosmos inmenso y vacío? ¿O hay algo que no estamos entendiendo? ¿Hay alguna razón por la que, a pesar de las probabilidades, no hemos detectado ninguna señal de otras civilizaciones? La respuesta, por el momento, sigue siendo un misterio profundo y fascinante. Pero ¿cómo podemos cuantificar esa probabilidad? Aquí es donde entra en juego la famosa ecuación de Drake, una herramienta matemática que, aunque no proporciona una respuesta definitiva, nos permite explorar las variables que influyen en la posibilidad de encontrar vida inteligente extraterrestre. La ecuación, propuesta por Frank Drake en 1961, multiplica varios factores, cada uno representando una etapa crucial en el desarrollo de una civilización tecnológica. Piensa en ello: la tasa de formación de estrellas en nuestra galaxia, la fracción de esas estrellas con sistemas planetarios, la cantidad de planetas en esos sistemas que son potencialmente habitables. Cada factor es una incógnita, un valor que aún no podemos determinar con precisión. La incertidumbre reside en la complejidad de cada uno de estos pasos, y cada pequeña variación en un factor puede afectar drásticamente el resultado final. Y luego están los factores más especulativos: la probabilidad de que la vida surja en un planeta habitable, la probabilidad de que esa vida evolucione hasta alcanzar inteligencia, y finalmente, la duración de una civilización tecnológica capaz de comunicarse a través del espacio. Estas son preguntas que la ciencia aún no puede responder con certeza, pero la ecuación de Drake nos invita a pensar en ellas, a considerar las posibilidades y las implicaciones. Pero la ecuación de Drake solo es una pieza del rompecabezas. Para entender realmente la probabilidad de vida extraterrestre, debemos considerar la inmensidad del universo. Piensa en esto: nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene cientos de miles de millones de estrellas, cada una potencialmente con su propio sistema planetario. Y la Vía Láctea es solo una de miles de millones de galaxias en el universo observable. Ahora, imagina la escala. El universo observable tiene un diámetro de unos 93.000 millones de años luz. Es una distancia tan vasta que nuestra mente apenas puede comprenderla. Cada punto de luz que ves en una imagen del espacio profundo es una galaxia.
potencialmente con miles de millones de estrellas y planetas. Si solo una pequeña fracción de esas estrellas alberga planetas habitables, y solo una pequeña fracción de esos planetas desarrolla vida, y solo una pequeña fracción de esa vida evoluciona hasta alcanzar una civilización tecnológica, aún así, el número resultante podría ser asombrosamente grande. La inmensidad del universo nos presenta un potencial casi ilimitado para la vida extraterrestre. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es un lugar inmenso. Pero, ¿dónde podríamos encontrar vida similar a la nuestra? La respuesta, en parte, reside en el concepto de zona habitable. Imagina un disco alrededor de una estrella, ni demasiado cerca como para evaporar el agua, ni demasiado lejos como para congelarla. Esa franja es la zona habitable, donde las temperaturas permiten la existencia de agua líquida, un ingrediente esencial para la vida tal y como la conocemos. Pero la zona habitable no es solo una cuestión de distancia. También influyen otros factores cruciales. La masa y el tipo de estrellas son decisivos. Una estrella más masiva y caliente tendrá una zona habitable más grande, pero también vivirá menos tiempo. Por otro lado, una estrella enana roja, aunque más longeva, tiene una zona habitable mucho más pequeña y cercana, lo cual podría generar efectos gravitatorios significativos sobre cualquier planeta que la orbite. Además de la estrella, la composición atmosférica del planeta es fundamental. Una atmósfera demasiado densa podría provocar un efecto invernadero desbocado, como en Venus. Por el contrario, una atmósfera demasiado delgada podría dejar al planeta expuesto a la radiación estelar y a las fluctuaciones de temperatura. La presencia de un campo magnético también es vital, actuando como escudo protector contra las partículas dañinas del viento solar. Y no olvidemos la tectónica de placas. Este proceso geológico ayuda a regular el clima a largo plazo, reciclando los nutrientes y manteniendo la estabilidad del planeta. La presencia de una luna también juega un papel importante, estabilizando la inclinación axial del planeta y, por lo tanto, su clima. Encontrar un planeta con todas estas características es una tarea realmente compleja, pero es el camino para responder si estamos solos. Pero, ¿cómo se inicia la vida? Imaginemos un planeta dentro de esa zona habitable, con agua líquida y una atmósfera adecuada. Allí, hace miles de millones de años, aparecieron las primeras formas de vida, increíblemente simples. No hablamos de animales o plantas, sino de organismos microscópicos, unicelulares, que apenas podemos imaginar su complejidad primitiva. Su existencia, un milagro en sí misma, es el primer paso en un viaje épico hacia la vida compleja que conocemos. Estos primeros organismos, probablemente similares a bacterias, se reproducían y evolucionaban lentamente, adaptándose a su entorno. La selección natural, ese proceso implacable, favorecía a los que mejor se adaptaban, los más resistentes y eficientes. Fueron millones de años de cambios graduales, de mutaciones al azar que, en ocasiones, les conferían una ventaja. Piensa en la increíble complejidad que surge de algo tan simple como una célula. La aparición de la fotosíntesis fue un salto evolutivo gigantesco. Imagina un planeta sin oxígeno, y de repente, ciertas bacterias desarrollan la capacidad de convertir la luz solar en energía, liberando oxígeno como su producto. Este oxígeno, inicialmente tóxico para muchas formas de vida, acabó cambiando para siempre la atmósfera del planeta, abriendo la puerta a la evolución de organismos más complejos, que respiraran oxígeno y aprovecharan su energía. De esas primeras formas de vida microscópica, surgió una complejidad asombrosa. Imagina, de simples organismos unicelulares, la evolución dio un salto gigantesco. Millones de años de mutaciones, selección natural y pura casualidad fueron moldeando la vida, creando organismos cada vez más complejos. ¿Cómo sucedió? Es un misterio fascinante que la ciencia intenta desentrañar, pieza por pieza. Piensa en la aparición de la fotosíntesis, un proceso revolucionario que cambió para siempre la atmósfera de la Tierra. O la formación de las primeras células eucariotas, con sus orgánulos especializados, un salto cualitativo enorme en la organización de la vida. Estos fueron momentos cruciales en la historia de la evolución, verdaderos puntos de inflexión que abrieron la puerta a la vida multicelular. De organismos unicelulares pasamos a colonias, luego a seres pluricelulares con tejidos y órganos especializados. Este proceso de evolución compleja, de lo simple a lo complejo, no fue lineal ni constante. Hubo extinciones masivas, cambios climáticos drásticos, y momentos de estancamiento. Pero la vida, con su increíble capacidad de adaptación, siempre encontró la manera de seguir adelante, de reinventarse.
Y es en este largo y tortuoso camino donde radica la clave de la paradoja de Fermi. ¿Qué probabilidades hay de que este mismo proceso, este gran salto, se haya repetido en otros rincones del universo? ¿Es tan improbable que solo nosotros hayamos llegado hasta aquí, o hay algo más que nos impide ver la respuesta? Pero ese salto, ese increíble paso hacia la complejidad, no termina ahí. Piensa en la siguiente etapa, el desarrollo de la inteligencia. No solo sobrevivir, sino comprender, adaptarse, y finalmente, dominar el entorno. Para nosotros, eso significó el desarrollo de herramientas, de tecnología. Un cerebro capaz de razonar, de planificar, de innovar, es un motor de cambio extraordinario. La tecnología, en sus inicios, fue una simple extensión de nuestras capacidades físicas, pero pronto se convirtió en algo mucho más profundo. Desde las primeras herramientas de piedra hasta la era digital, la tecnología ha sido el catalizador de nuestro progreso. Cada avance, por pequeño que parezca, ha ampliado nuestras posibilidades, modificando nuestra forma de interactuar con el mundo y entre nosotros. Imagina el impacto de la agricultura, la metalurgia, la imprenta. Cada una de estas innovaciones supuso una revolución, un cambio exponencial en nuestra trayectoria evolutiva. ¿Qué tan lejos podemos llegar con esta capacidad de innovar? Y aquí es donde la paradoja de Fermi cobra fuerza. Si la evolución de la inteligencia y la tecnología es un proceso tan poderoso, ¿por qué no hemos encontrado evidencia de otras civilizaciones? ¿Es el desarrollo tecnológico un camino inevitable, o hay algún obstáculo, algún filtro que impide que muchas especies lleguen a un nivel tecnológico avanzado? Esa es una pregunta que nos lleva a considerar la posibilidad de un gran filtro. Un evento catastrófico que podría acabar con cualquier civilización antes de que pueda establecer contacto con otras. ¿Y después de la inteligencia, qué? Llegas a un punto crucial, la supervivencia a largo plazo. Piensa en tu propia especie, en nuestra historia. Hemos sobrevivido a guerras, hambrunas, pandemias, pero ¿cuánto tiempo más podemos resistir? La duración de una civilización, la nuestra incluida, es una incógnita aterradora. ¿Qué factores determinan si una civilización florece durante siglos o se desvanece en apenas un suspiro cósmico? Uno de los factores más importantes es la capacidad de adaptación. ¿Puede tu civilización enfrentar y superar los desafíos que le impone su entorno? Cambios climáticos extremos, impactos de asteroides, epidemias devastadoras, son amenazas reales. La resiliencia, la capacidad de aprender y reinventarse, es crucial para la supervivencia a largo plazo. Sin ella, incluso la civilización más avanzada puede sucumbir. Otro factor clave es la gestión de recursos. ¿Cómo manejas los recursos limitados de tu planeta? El agotamiento de recursos naturales, la contaminación ambiental, la sobrepoblación. Son problemas que, si no se gestionan con sabiduría, pueden llevar al colapso. La sostenibilidad es vital para asegurar la perdurabilidad de tu civilización a través de las generaciones. Finalmente, está el factor interno, la cohesión social y la capacidad de evitar la autodestrucción. Guerras, conflictos internos, el surgimiento de ideologías destructivas. Son peligros inherentes a cualquier sociedad compleja. La capacidad de resolver conflictos pacíficamente, de promover la cooperación y la comprensión mutua, es esencial para asegurar la supervivencia a largo plazo. Si una civilización no puede controlarse a sí misma, difícilmente podrá sobrevivir a las amenazas externas. Pero volviendo a la paradoja, ¿qué pasa si la clave no está en la duración de una civilización, sino en su propia aparición? Piensa en ello, quizás el verdadero reto no es sobrevivir miles de años, sino simplemente llegar hasta aquí. El gran filtro. Una barrera, un obstáculo casi insuperable que impide que la vida simple evolucione hasta alcanzar un nivel tecnológico avanzado. ¿Dónde está ese filtro? ¿Ya lo hemos superado? ¿O está aún por venir? Podría ser algo tan simple como la aparición de la vida misma. Imagina la improbabilidad de que surgiera la vida en la Tierra. Billones de años de química prebiótica, una serie de eventos fortuitos. Quizás ese primer paso, el salto de la materia inerte a la vida, es el filtro más difícil de superar. Y si es así, estaríamos solos, o casi solos, en un universo gigantesco. O quizás el filtro se encuentra en la transición a la vida multicelular, o en el desarrollo de la inteligencia. Podríamos estar en una etapa temprana de la evolución cósmica, y la mayoría de las civilizaciones nunca alcanzan ese nivel de complejidad. También podría ser un evento catastrófico, una guerra nuclear, un asteroide, un cambio climático irreversible.
Cualquier evento capaz de aniquilar una civilización antes de que tenga la oportunidad de contactar con otras. El gran filtro es un misterio, una incógnita que nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia existencia y nuestra posición en el cosmos. ¿Hemos tenido suerte? ¿Hemos superado ya el filtro, o estamos a punto de encontrarlo? La respuesta, por ahora, sigue siendo un enigma. Pero la búsqueda de la respuesta, esa es una aventura que apenas comienza. Sino en algo mucho más fundamental, la aparición misma de la vida. Piensa en la biogénesis, ese salto increíble de la materia inerte a la vida. Parece sencillo cuando lo nombramos, pero la realidad es brutalmente compleja. Imaginemos las condiciones precisas que se tuvieron que alinear para que una molécula, una sola, comenzara a replicarse, a evolucionar. Un evento tan improbable que, si nos ponemos a pensarlo, casi parece un milagro. La probabilidad de que la vida surgiera en la Tierra, con todas sus variables, es astronómicamente baja. Considera la cantidad de tiempo que tardó en ocurrir, las condiciones específicas necesarias, la increíblemente precisa cadena de eventos que tuvo que suceder. ¿Qué tal si este es el gran filtro? ¿Qué tal si la biogénesis es un evento tan improbable que solo ocurre una vez cada billón de años, o incluso menos? Quizás nosotros somos la excepción, una anomalía estadística. O quizás, y esto es lo más inquietante, somos una de las pocas civilizaciones que han superado ese primer obstáculo, pero muchas otras se quedaron varadas en el camino, antes incluso de poder desarrollar una célula compleja. La abiogénesis, ese primer paso, podría ser el escollo que determina la probabilidad de vida inteligente en el universo. Si es tan improbable, entonces la soledad cósmica podría ser la regla, no la excepción. Es un proceso increíblemente complejo, ¿verdad? Imaginemos que la vida surge. Pero no hablamos de vida inteligente, sino de vida simple, bacterias, algo básico. Incluso ese primer paso, aparentemente sencillo, podría ser un cuello de botella cósmico. Piensa en las condiciones precisas que se necesitan, la química correcta, la temperatura adecuada, la protección de la radiación. Un pequeño cambio en cualquiera de estos factores, y la vida sencilla, simplemente, no aparece. ¿Y si la vida simple surge? ¿Qué pasa después? La evolución hacia formas de vida más complejas requiere una serie de eventos fortuitos y adaptaciones exitosas. Cada paso es un desafío, una prueba de supervivencia. La aparición de la multicelularidad, por ejemplo, es un salto enorme que, a juzgar por nuestro planeta, no se da con facilidad ni rapidez. Podría haber sido un evento extremadamente raro, un golpe de suerte en la lotería cósmica. Quizás la vida simple es común, pero el paso a la complejidad es extraordinariamente difícil. Podría ser que la mayoría de las formas de vida en el universo se queden atascadas en una fase simple, sin llegar nunca a desarrollar inteligencia o tecnología. Un gran filtro que, paradójicamente, no es una catástrofe, sino simplemente, la dificultad inherente a la complejidad. Mente fácil. Pero, ¿qué pasa con la inteligencia? Ahí es donde la cosa se complica. Piensa en la evolución, millones de años para llegar a organismos multicelulares, luego a seres con sistemas nerviosos complejos, y finalmente, a nosotros. Ese salto, de la simple vida a la inteligencia capaz de construir cohetes, podría ser el gran filtro. Un cuello de botella evolutivo tan improbable que pocas especies lo superan. Quizás la inteligencia, lejos de ser una ventaja evolutiva inevitable, es un callejón sin salida. Podríamos ser una excepción, una anomalía estadística. Quizás la complejidad misma de un cerebro inteligente nos hace vulnerables, más propensos a la autodestrucción o a ser víctimas de alguna catástrofe. ¿Te lo imaginas? Millones de años de evolución para terminar así. O tal vez la inteligencia es simplemente demasiado costosa desde el punto de vista energético. Requiere un metabolismo complejo, una gran cantidad de recursos para su mantenimiento. Quizás, en el vasto universo, la eficiencia evolutiva premia la simplicidad, la frugalidad. Y nosotros, con nuestro cerebro voraz de energía, seríamos una excepción efímera, un experimento fallido. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Si el gran filtro está en la inteligencia, significa que somos increíblemente afortunados. O, por el contrario, que estamos a punto de enfrentarnos a un futuro incierto, a un precipicio del que pocos han logrado escapar. La respuesta, por ahora, sigue siendo un misterio. Pero es un misterio que vale la pena explorar. Nerviosos, capaces de razonar y de construir. Pero esa capacidad de construir,
esa tecnología que nos define, también podría ser nuestra perdición. Imagina una civilización que avanza tecnológicamente hasta alcanzar un punto de no retorno. Piensa en armas de destrucción masiva, en la contaminación ambiental a escala planetaria, en la posibilidad de una guerra tecnológica que lo destruya todo. Quizás la tecnología, en su avance imparable, sea el gran filtro. No una catástrofe repentina, sino un proceso lento, una autodestrucción gradual. Podríamos estar a punto de llegar a ese punto nosotros mismos, ¿no crees? El cambio climático, la proliferación de armas nucleares, son solo algunos ejemplos de lo peligrosamente cerca que estamos del precipicio. Tal vez otras civilizaciones, en su ascenso tecnológico, hayan tropezado con este mismo obstáculo. Quizás la autodestrucción tecnológica sea un destino común, una trampa en la que caen todas las civilizaciones que alcanzan un cierto nivel de desarrollo. Si es así, estaríamos solos, no por la ausencia de vida, sino por nuestra propia incapacidad para superar este filtro. Mente, ¿qué pasa si ese desarrollo tecnológico inevitablemente lleva a nuestra propia destrucción? Quizás el gran filtro no es algo externo, sino algo inherente a la naturaleza misma de las civilizaciones inteligentes. Piensa en la carrera armamentística nuclear, en el cambio climático, en la posibilidad de una pandemia global incontrolable. Todos son ejemplos de cómo nuestra propia capacidad de innovación puede volverse contra nosotros. La autodestrucción podría ser un paso inevitable en la evolución de cualquier civilización lo suficientemente avanzada. Tal vez alcanzamos un cierto nivel tecnológico, un punto crítico donde la capacidad de autoaniquilación se vuelve demasiado grande para controlarla. Podríamos ser víctimas de nuestra propia ambición, de nuestra propia incapacidad para gestionar el poder que hemos creado. Quizás otras civilizaciones han pasado por lo mismo. Han llegado a un punto similar al nuestro, y se han autodestruido antes de poder establecer contacto con nosotros. Si esto es cierto, el silencio cósmico no sería una señal de soledad, sino una advertencia. Una advertencia terrible de lo que podría esperarnos si no aprendemos a gestionar nuestro propio progreso tecnológico de forma responsable. Pero, ¿y si el gran filtro no es nuestra propia destrucción, sino la decisión consciente de otras civilizaciones de permanecer ocultas? Imagina un universo lleno de sociedades avanzadas, observándonos desde la distancia, sin intervenir. Quizás el contacto es demasiado arriesgado, o simplemente no les interesa. Para ellas, podríamos ser una especie demasiado inmadura, un experimento a observar desde lejos, sin interferir en su desarrollo. Piensa en ello, una civilización capaz de viajes interestelares podría tener una ética radicalmente diferente a la nuestra. Quizás la no intervención es un principio fundamental para ellos, una forma de respetar el libre albedrío de otras especies. O tal vez, el simple acto de contactarnos podría tener consecuencias imprevistas y devastadoras, tanto para nosotros como para ellos. La precaución, en este caso, podría ser la mejor política. También está la posibilidad de que simplemente no sepamos cómo buscar. Nuestras señales podrían ser demasiado débiles, o transmitidas en frecuencias que las civilizaciones avanzadas ya no usan. Podrían estar comunicándose de maneras que ni siquiera podemos imaginar, utilizando tecnologías que están más allá de nuestra comprensión actual. Quizás la silenciosa es una cuestión de perspectiva y capacidades tecnológicas. Pero, ¿qué pasaría si esas civilizaciones avanzadas no solo permanecen ocultas, sino que nos observan desde la distancia, como si fuéramos animales en un gigantesco zoológico cósmico? Esta es la hipótesis del zoo galáctico, un escenario donde una civilización o varias, mucho más avanzadas que nosotros, han decidido monitorizar nuestro desarrollo sin intervenir, por razones que desconocemos. Piensa en ello, una sociedad con tecnología tan superior que puede observarnos sin ser detectados, estudiando nuestra evolución, nuestras guerras, nuestros avances científicos, sin participar de ninguna manera. Para ellos, podríamos ser un experimento fascinante, un estudio de caso en la evolución de una civilización, o simplemente, un espectáculo distante. Quizás la razón de su silencio no sea malicia, sino una ética de la no intervención. Imagina las consecuencias de un contacto prematuro para nuestra civilización, aún inmadura en términos tecnológicos y sociales. Su presencia podría alterar nuestro desarrollo de manera impredecible, por lo que prefieren observar desde la distancia, como un cuidador de un zoológico observa a los animales. Imaginemos ahora una posibilidad aún más desconcertante, que si existe una especie de acuerdo tácito, una gran pausa en la comunicación intergaláctica. Piensa en ello, una especie de ley no escrita, una restricción autoimpuesta por civilizaciones avanzadas para evitar interferir en el desarrollo de otras,
O quizás para protegerse de un peligro desconocido. Podría ser un pacto de silencio cósmico, una especie de cuarentena galáctica que nos mantiene a salvo, aunque sin saberlo. Quizás la tecnología necesaria para la comunicación interestelar conlleva riesgos inherentes, peligros que solo civilizaciones altamente desarrolladas comprenden. Podría ser una forma de evitar la contaminación o la invasión, una estrategia de precaución extrema para asegurar la supervivencia de las especies, incluso la nuestra. Es una idea inquietante, ¿verdad? Una silenciosa vigilancia impuesta por la propia supervivencia. O quizás la gran pausa no es una decisión consciente, sino una consecuencia inevitable de alguna ley física o biológica que desconocemos. Una limitación inherente al universo, una barrera que impide el contacto entre civilizaciones a escalas intergalácticas. Podríamos estar rodeados de vida, pero eternamente separados por una inmensa distancia, no solo espacial, sino también tecnológica y quizás, existencial. Pero, ¿qué pasa si esa pausa no es un acuerdo, sino una simple imposibilidad? Piensa en las distancias interestelares, abismos de años luz que nos separan de cualquier posible civilización. Incluso con tecnología mucho más avanzada que la nuestra, el tiempo de viaje se convierte en un factor insalvable. Podríamos estar enviando señales que tardarán miles de años en llegar a su destino, y la respuesta, si es que la hay, tardaría otros miles en llegar a nosotros. Es una conversación a escala cósmica, donde la paciencia se mide en eones. Y luego están las barreras tecnológicas. Quizás otras civilizaciones hayan desarrollado métodos de comunicación que son totalmente incomprensibles para nosotros, o viceversa. Imagina intentar comunicarte con una civilización que utiliza ondas gravitacionales o algún otro tipo de señal que ni siquiera sabemos detectar. Podríamos estar rodeados de mensajes, pero sin la llave para descifrarlos. Permaneceríamos en silencio cósmico. Incluso si encontramos una señal, decodificarla podría ser un desafío monumental. Piensa en la dificultad que tenemos nosotros mismos para descifrar jeroglíficos antiguos. Y eso es dentro del mismo planeta. Comunicarse con una civilización extraterrestre requeriría no solo detectar la señal, sino también entender su idioma, su cultura, sus intenciones. Es un proceso que podría tardar siglos, o incluso milenios. Incluso con las limitaciones de la distancia, la búsqueda de señales extraterrestres continúa. Tú te preguntarás, ¿cómo buscamos algo tan esquivo? La respuesta reside en la búsqueda de señales artificiales, indicios de tecnología que trasciendan las limitaciones naturales. Señales de radio, láseres de alta potencia, o incluso megaconstrucciones detectables a través de variaciones de luz estelar, son algunos ejemplos de lo que podríamos encontrar. El proyecto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, por ejemplo, escanea el cielo en busca de transmisiones de radio de origen no natural. Se busca patrones repetitivos, señales que sugieran una inteligencia detrás de su creación, una firma tecnológica que destaque sobre el ruido del universo. No es una tarea fácil, pero cada día se refina la tecnología y se expanden las áreas de búsqueda. Además de las señales de radio, también se exploran otras posibilidades. La búsqueda de señales ópticas, como láseres, ofrece una mayor capacidad de transmisión de información, aunque requiere una mayor precisión en la detección. Y no olvidemos las posibles megaconstrucciones, estructuras de escala colosal que podrían ser detectadas a través de sus efectos gravitacionales o variaciones en la luz de las estrellas que las rodean. Son apuestas a largo plazo, pero con un potencial descubrimiento sin precedentes. Pero, ¿qué son exactamente esas señales artificiales que buscamos? SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, no se limita a apuntar telescopios al cielo esperando una llamada. Es un esfuerzo global, una red de científicos, ingenieros y aficionados que utilizan una variedad de técnicas para detectar posibles transmisiones de otras civilizaciones. Imagina la complejidad, se analizan patrones en las ondas de radio, se buscan láseres de alta potencia, incluso se exploran señales que podrían estar ocultas en el ruido cósmico. Desde gigantescos radiotelescopios como el de Arecibo, aunque desafortunadamente ya no operativo, hasta proyectos de búsqueda distribuida como SETI@Home, que utilizan la potencia de procesamiento de millones de ordenadores domésticos, la búsqueda es exhaustiva. Piensa en la magnitud del desafío, analizar la inmensa cantidad de datos que llegan del espacio, buscando una aguja en un pajar cósmico, una señal que pueda distinguir el ruido aleatorio de una transmisión inteligente. Y no se trata solo de escuchar. SETI también implica enviar mensajes al espacio, aunque esta práctica es objeto de debate. Algunos argumentan que es demasiado arriesgado, mientras que otros creen que es nuestra responsabilidad hacernos oír.
La búsqueda de inteligencia extraterrestre es una aventura científica, filosófica y, en cierto modo, existencial. Nos obliga a cuestionar nuestro lugar en el universo y a considerar las posibles consecuencias de encontrar, o no encontrar, vida inteligente más allá de la Tierra. Pero, ¿qué aspecto tendrían esas civilizaciones? Imaginar la vida extraterrestre es un ejercicio fascinante, aunque especulativo. Podrían ser seres de silicio, en lugar de carbono, quizás habitando planetas con atmósferas diferentes a la nuestra. Piensa en la diversidad de vida en la Tierra, desde las bacterias extremófilas hasta los gigantescos cetáceos. ¿Por qué limitarnos a replicar nuestra propia biología en otros mundos? Quizás la vida extraterrestre no se parezca a nada que hayamos visto. Podría ser energía pura, una inteligencia colectiva que habita en una red neuronal planetaria, o incluso una forma de vida que desafía nuestra comprensión actual de la biología. Recuerda que la evolución sigue caminos impredecibles. En un planeta con gravedad diferente o con una química distinta, la vida podría desarrollar formas que nos resultan inimaginables. Incluso su inteligencia podría ser radicalmente diferente a la nuestra. ¿Qué pasaría si una civilización extraterrestre no se basa en el lenguaje lineal, sino en la telepatía o en la transmisión de información a través de campos energéticos? Sus motivaciones, sus objetivos, sus formas de interacción con el universo podrían estar más allá de nuestra capacidad de comprenderlos. Debemos estar preparados para lo inesperado. Imaginemos, por un momento, que una civilización avanzada nos contactara. ¿Qué buscarían? Quizás la respuesta no sea tan compleja como pensamos. Podrían estar simplemente explorando, expandiendo su conocimiento del universo, tal como tú podrías explorar un nuevo continente. La curiosidad científica, el ansia por comprender lo desconocido, podría ser su principal motivación. Piensa en la exploración espacial humana, nuestro deseo de descubrir, de expandir nuestros horizontes, es un poderoso motor. O quizá buscan recursos. No necesariamente oro o diamantes, sino recursos energéticos o materias primas cruciales para su supervivencia o progreso tecnológico. Imagina un universo con recursos limitados. La búsqueda de nuevas fuentes podría ser una cuestión de supervivencia para una civilización altamente avanzada. Para ellos, nuestro planeta podría ser un objetivo valioso, un oasis en un vasto desierto cósmico. También existe la posibilidad de que estén buscando establecer contacto, simplemente para compartir conocimiento. Piensa en la inmensidad del tiempo y el espacio. El intercambio de información podría ser un objetivo crucial para una civilización que ha superado sus propios desafíos. La colaboración entre civilizaciones podría ser la clave para el progreso a una escala cósmica, una forma de asegurar la supervivencia y prosperidad a largo plazo. Por último, y quizás la opción más inquietante, podrían tener objetivos menos benevolentes. La conquista, la colonización, o incluso la simple eliminación de cualquier competencia por los recursos. Aunque esta posibilidad es preocupante, también es una opción que debemos considerar. La historia de la humanidad nos muestra que la competencia por los recursos puede llevar a conflictos, y este patrón podría repetirse a escala cósmica. Pero, ¿cómo medimos el avance de una civilización extraterrestre si ni siquiera sabemos si existen? Ahí es donde entra la escala de Kardashev, un sistema fascinante que clasifica las civilizaciones según su consumo de energía. Piensa en ello como una escala de progreso tecnológico, desde nuestra humilde posición hasta niveles casi inimaginables. En el nivel, una civilización utiliza toda la energía disponible en su planeta. Nosotros, todavía estamos muy lejos de eso, aunque avanzamos rápidamente. El nivel 2 implica el control de la energía de su estrella. Imagínate aprovechar la potencia del Sol al completo. Eso es ciencia ficción, por ahora. Y si subimos al nivel 3, entonces hablamos de una civilización que domina la energía de toda una galaxia. Hablamos de cantidades de energía prácticamente inabarcables para nuestra comprensión. Es difícil incluso imaginar la tecnología necesaria para lograrlo. Se trata de un nivel de desarrollo tan avanzado que desafía nuestra imaginación. Algunos científicos incluso han propuesto niveles superiores, 4 y V, que implican el control de la energía de múltiples galaxias o incluso de todo el universo observable. Son conceptos que rozan la ciencia ficción pura, pero la escala de Kardashev nos da una herramienta para pensar en lo vasto e incomprensible que podría ser el universo y la diversidad de civilizaciones que podrían existir. Imagina por un instante que mañana recibimos una señal inequívoca de una civilización extraterrestre. ¿Qué pasaría? El impacto sería inmediato y profundo. Las religiones se replantearían sus dogmas.
La ciencia se revolucionaría con nuevos conocimientos y tecnologías, y nuestra visión del lugar que ocupamos en el universo cambiaría para siempre. La política mundial se vería irremediablemente alterada, con nuevas alianzas y conflictos emergentes. Las consecuencias tecnológicas podrían ser asombrosas. Piensa en el acceso a tecnologías que superen con creces nuestra comprensión actual, desde fuentes de energía inagotables hasta la cura de enfermedades hasta ahora incurables. La medicina daría un salto cuántico, y la exploración espacial se convertiría en una realidad cotidiana, con viajes interestelares a nuestro alcance. Pero también habría riesgos. La competencia por los recursos y el conocimiento podría desencadenar conflictos a escala global, e incluso intergaláctica, si la tecnología extraterrestre cae en las manos equivocadas. La propia cultura humana podría verse irreconocible, con la integración de nuevas ideas, valores y formas de vida que podrían desafiar nuestras estructuras sociales establecidas. La coexistencia pacífica, o la guerra, serían solo algunas de las posibilidades. Pero, ¿qué pasa si el contacto no llega de forma tan evidente? Piensa en el famoso efecto Wow, una señal de radio detectada en 1977 que, durante 72 segundos, mostró una estructura tan compleja y peculiar que algunos científicos la consideraron de origen extraterrestre. La intensidad de la señal y su estrecha banda de frecuencia sugerían una procedencia artificial, muy distinta al ruido aleatorio del espacio. Sin embargo, a pesar del revuelo inicial, nunca se pudo confirmar su origen. Se realizaron múltiples intentos para volver a detectar la señal, pero sin éxito. Las teorías sobre su origen son variadas, desde una señal terrestre rebotada hasta una emisión natural desconocida. La incertidumbre persiste, alimentando la fascinación y el debate. El análisis de señales detectadas, como la del efecto Wow, nos muestra lo difícil que es discernir entre una señal artificial y el ruido cósmico. La complejidad de las señales, la necesidad de eliminar interferencias terrestres y la inmensidad del espacio hacen que la búsqueda sea un desafío monumental. Cada señal requiere un análisis minucioso, descartando posibles explicaciones naturales antes de considerar un origen extraterrestre. Pero la búsqueda no se detiene con señales misteriosas. Tú, como testigo de la inmensidad cósmica, eres parte de una generación que está a punto de presenciar un salto cuántico en la exploración espacial. Las agencias espaciales, impulsadas por la misma curiosidad que te mueve a ti, están desarrollando proyectos ambiciosos que podrían redefinir nuestra comprensión del universo y nuestra posición en él. Se invierten billones en tecnología de vanguardia, en la búsqueda de respuestas a preguntas que han intrigado a la humanidad durante siglos. Piensa en las misiones a Marte, cada vez más cerca de ser una realidad. No solo se trata de plantar una bandera, sino de construir una base, de buscar indicios de vida pasada o presente, de preparar el terreno para una eventual colonización humana. Y más allá del planeta rojo, el universo se extiende ante nosotros, un océano de posibilidades esperando ser explorado. Las sondas espaciales, equipadas con instrumentos cada vez más sofisticados, se adentran en los confines del sistema solar y más allá, buscando exoplanetas habitables y señales de vida extraterrestre. El telescopio espacial James Webb, con su capacidad para observar el universo lejano como nunca antes, nos permite asomarnos a los albores del cosmos, buscando galaxias distantes y analizando la composición de sus atmósferas. Proyectos como el SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, se fortalecen con nuevas tecnologías y un enfoque más estratégico, ampliando el rango de frecuencias y mejorando la capacidad de detección de señales. Es una carrera contra el tiempo, una búsqueda de respuestas que podrían cambiar para siempre nuestra perspectiva del lugar que ocupamos en el vasto universo. Pero incluso con ese salto cuántico, el viaje interestelar presenta desafíos colosales. Imagina la distancia, años luz, décadas, incluso siglos de viaje para alcanzar incluso la estrella más cercana. Piensa en la energía necesaria para propulsar una nave a tales velocidades, una cantidad inimaginable para nuestra tecnología actual. Estamos hablando de superar las limitaciones físicas que nos atan a este planeta, limitaciones que parecen insuperables. Las dificultades tecnológicas son igualmente abrumadoras. Necesitaríamos motores capaces de alcanzar velocidades cercanas a la luz, una hazaña que desafía nuestra comprensión actual de la física. Además, la radiación cósmica, los micrometeoritos y la falta de gravedad a largo plazo representan serias amenazas para la salud de cualquier tripulación. El desarrollo de escudos de protección efectivos y sistemas de soporte vital autosuficientes es crucial, pero aún está muy lejos de ser una realidad.
Y no solo eso, ¿cómo asegurarías el bienestar físico y mental de una tripulación durante un viaje que podría durar generaciones? El aislamiento, la monotonía y el estrés psicológico serían factores determinantes. La ingeniería genética, la criogenia o incluso la creación de ecosistemas artificiales en la nave son opciones que se plantean, pero todas ellas presentan desafíos técnicos y éticos de una complejidad inmensa. El viaje interestelar no es solo una cuestión de distancia, sino de superar barreras físicas y tecnológicas que, a día de hoy, parecen casi infranqueables. Así que, después de todo ese esfuerzo, la posibilidad de llegar a un sistema solar lejano y encontrarlo vacío. Desolador, ¿verdad? Piensa en ello, siglos de viaje, generaciones enteras dedicadas a una misión que podría terminar con un silencio cósmico ensordecedor. La inmensidad del espacio, la abrumadora soledad, se cierne sobre nosotros como una posibilidad muy real. Quizás, la aceptación de esa soledad, de esa posibilidad de que seamos una civilización única en un universo inmenso, sea el mayor desafío al que nos enfrentemos. No es una conclusión fácil, pero enfrentarla con honestidad nos obliga a replantear nuestro lugar en el cosmos, a valorar la vida en la Tierra de una manera completamente nueva. Imaginar un universo sin otras voces, sin otras historias, sin otras perspectivas, puede resultar inquietante. Sí. Pero también puede ser una fuerza impulsora para la innovación, para la exploración interna, para la construcción de una sociedad más fuerte y unida, consciente de su propia fragilidad y de la responsabilidad que conlleva ser, quizás, los únicos guardianes de la vida inteligente que conocemos. La soledad cósmica, si es que existe, no tiene por qué ser una sentencia de muerte. Puede ser un llamado a la acción, una invitación a valorar cada momento, cada avance, cada conexión humana. Porque si estamos solos, entonces nuestra responsabilidad es aún mayor. Hacer de este pequeño planeta azul nuestro mejor hogar, un faro de esperanza en la vasta oscuridad. Desolador, sí. Pero ¿qué pasaría si esa desolación no fuera la excepción, sino la regla? Piensa en la inmensidad del cosmos, en la abrumadora probabilidad de que existan incontables sistemas estelares. Y ahora, piensa en la complejidad de la vida, en la improbable cadena de eventos que tuvo que ocurrir para que tú, precisamente tú, existieras. ¿Qué tan probable es que esa cadena se repita, una y otra vez, en otros rincones del universo? La ecuación de Drake, por ejemplo, intenta cuantificar la probabilidad de encontrar vida inteligente. Pero incluso con estimaciones optimistas, los resultados son sorprendentemente bajos. Cada factor, desde la formación de estrellas hasta el desarrollo de inteligencia, introduce un grado de incertidumbre. ¿Cuántas estrellas tienen planetas habitables? ¿Cuántos de esos planetas desarrollan vida? ¿Y cuánta de esa vida evoluciona hasta alcanzar un nivel tecnológico detectable? Y no olvidemos la cuestión del tiempo. El universo es inmenso, sí, pero también es increíblemente antiguo. Si la vida inteligente es un evento extremadamente raro, es posible que simplemente no haya tenido suficiente tiempo para desarrollarse en otros lugares, o que esas civilizaciones ya hayan desaparecido. Quizás nosotros somos una chispa temprana, una excepción en el vasto vacío del cosmos. Una civilización joven en un universo anciano. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Somos una anomalía, un golpe de suerte cósmico? O, por el contrario, somos una pieza más en el gran rompecabezas del universo, tan comunes como una mota de polvo en un rayo de sol? El principio de mediocridad nos invita a considerar esta última posibilidad. Si el universo es tan vasto, y las condiciones para la vida, aunque complejas, no son únicas, entonces es más probable que existan otras civilizaciones, incluso si no las hemos encontrado todavía. Nuestra posición en la Vía Láctea, a medio camino del centro y no en un lugar particularmente especial, podría ser una pista. No estamos en el borde, ni en el núcleo, donde las condiciones son extremas. Esto sugiere que nuestra ubicación no es excepcional, sino que es un lugar relativamente común donde la vida podría prosperar. Si nuestro sistema solar es típico, entonces otros sistemas solares similares podrían albergar vida, aumentando la probabilidad de que no estemos solos. Pero, ¿qué significa ser comunes? ¿Significa que la vida inteligente es abundante, o simplemente que, aunque rara, es lo suficientemente probable como para existir en otros lugares? Esa es la gran pregunta. La respuesta podría estar en la búsqueda de biomarcadores en otros planetas, en la escucha de señales extraterrestres, o quizás, en la comprensión más profunda de los procesos que condujeron a la vida en la Tierra. Quizás la rareza no esté en la vida misma, sino en su capacidad para desarrollar tecnología avanzada.
Pero volvamos a la pregunta principal, ¿estamos solos? La búsqueda de vida extraterrestre se centra en la detección de biomarcadores, señales químicas o físicas que indican la presencia de vida pasada o presente. Piensa en ello como buscar huellas en la arena cósmica. En nuestro propio planeta, la presencia de oxígeno libre en la atmósfera es un biomarcador clave. Su abundancia sugiere la existencia de vida fotosintética. Más allá del oxígeno, existen otros biomarcadores que los científicos buscan en planetas distantes. La presencia de metano, por ejemplo, podría indicar actividad biológica, aunque también tiene fuentes abióticas. Otros indicadores son moléculas orgánicas complejas, como ciertos tipos de aminoácidos, que son los bloques de construcción de la vida tal como la conocemos. La búsqueda de biomarcadores no se limita a la atmósfera. También se estudian las señales espectrales de la superficie de los planetas, buscando patrones que indiquen la presencia de agua líquida, un componente esencial para la vida tal como la conocemos. La detección de biofirmas, que son patrones más complejos y específicos de la vida, es el santo grial de esta búsqueda. Aunque la tecnología actual todavía tiene limitaciones, el avance continuo en telescopios espaciales y técnicas de análisis nos acerca cada día más a la posibilidad de encontrar evidencia irrefutable de vida extraterrestre. La detección de un solo biomarcador convincente revolucionaría nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. ¿Te imaginas lo que significaría? Pero la ausencia de señales, la silenciosa inmensidad del cosmos, nos lleva a un terreno más profundo, el filosófico. Si estamos solos, ¿qué significa eso para ti? ¿Cambia nuestra percepción del valor de la vida, de nuestra propia existencia? La insignificancia ante la vastedad cósmica puede ser abrumadora, pero también puede ser liberadora. La posibilidad de ser únicos, de ser la única chispa de conciencia en un universo inmenso, nos otorga una responsabilidad inmensa. ¿Y si no estamos solos, qué implicaciones tiene eso? ¿Cómo nos definiríamos en relación a otras civilizaciones? ¿Seríamos la especie más avanzada, una civilización joven o algo completamente diferente? La respuesta a estas preguntas podría redefinir nuestra comprensión de la historia, la sociedad, incluso nuestra propia identidad. Tu lugar en el universo se vuelve una cuestión aún más compleja. Reflexionar sobre nuestra existencia en este contexto cósmico nos obliga a cuestionar nuestros propios valores, nuestras ambiciones y nuestro propósito. ¿Cuál es el significado de nuestra corta vida en la escala del universo? ¿Es nuestra búsqueda de conocimiento y progreso impulsada por un instinto de supervivencia, o por algo más profundo? Quizás la respuesta no sea tan importante como el simple hecho de hacerte la pregunta. Pero ¿qué pasa si no estamos solos? La confirmación de vida extraterrestre, incluso microbiana, podría sacudir los cimientos de muchas creencias religiosas. Para algunos, podría reforzar la idea de un creador omnipotente, capaz de sembrar vida en incontables mundos. Pero para otros, podría desafiar la noción de la singularidad humana como creación divina, cuestionando nuestro lugar privilegiado en el universo. Imagina el impacto en doctrinas que sitúan a la humanidad en el centro de la creación divina. La existencia de otras civilizaciones, con sus propias historias, culturas y quizás, incluso, sus propias formas de espiritualidad, podría obligar a una reevaluación profunda de nuestra comprensión de Dios, el universo y nuestro propósito en él. ¿Son nuestros textos sagrados menos relevantes si no somos únicos? Para ti, ¿cómo cambiaría tu perspectiva espiritual si descubriéramos que no somos los únicos seres inteligentes en el cosmos? Quizás te lleve a una búsqueda más profunda del significado de la vida, una exploración de la naturaleza de la conciencia más allá de los confines de nuestro planeta. O quizás, te abra a nuevas formas de entender la divinidad, trascendiendo las limitaciones de las creencias tradicionales. Así que, después de explorar todas estas posibilidades, ¿dónde nos deja esto? El silencio cósmico sigue siendo un misterio profundo. Hemos considerado la posibilidad de un gran filtro, un obstáculo que impide que las civilizaciones alcancen un nivel de desarrollo tecnológico lo suficientemente avanzado como para contactarnos. Quizás ese filtro está delante de nosotros, o quizás ya lo hemos superado, y la inmensidad del espacio simplemente diluye las posibilidades de encuentro. También hemos discutido la posibilidad de civilizaciones silenciosas, que por elección o necesidad, optan por no revelar su existencia. Tal vez la comunicación interestelar es más difícil de lo que imaginamos, o quizás existen protocolos de seguridad que impiden el contacto. Piensa en lo que eso implicaría para nuestra comprensión de la vida y el universo. Y, por último, la posibilidad de que seamos una civilización temprana, un destello efímero en la vasta escala de tiempo cósmica. Si el universo es tan antiguo como creemos,
Es posible que otras civilizaciones hayan surgido y desaparecido mucho antes de que nosotros siquiera existiéramos. En ese caso, el silencio no sería una señal de soledad, sino de una historia cósmica mucho más compleja y extensa de lo que podemos imaginar. En resumen, la paradoja de Fermi no tiene una respuesta fácil. El silencio cósmico nos desafía a reconsiderar nuestro lugar en el universo, a cuestionar nuestras suposiciones y a seguir buscando respuestas. La búsqueda continúa, y cada descubrimiento, cada nueva pieza del rompecabezas, nos acerca un poco más a una comprensión más completa de nuestra posición en la inmensidad del cosmos. Pero, ¿qué pasa si el gran filtro aún está por venir? Esa es una idea escalofriante, ¿verdad? Imagina que hemos llegado hasta aquí, superando todos los obstáculos evolutivos y tecnológicos, solo para encontrarnos con un muro insalvable justo delante. Quizás la autodestrucción, la catástrofe ambiental o alguna otra amenaza aún desconocida nos espera en el futuro. Es una posibilidad que nos obliga a reflexionar sobre nuestras acciones y nuestro futuro como especie. ¿Y si la vida extraterrestre existe, pero simplemente no la detectamos? Quizás sus tecnologías son tan avanzadas que se hacen invisibles para nosotros, o tal vez sus formas de comunicación son tan diferentes que simplemente no las comprendemos. Podrían estar observándonos desde la distancia, sin intervenir, o incluso podrían estar interactuando con nosotros de maneras que no reconocemos como tales. El silencio podría ser una respuesta a algo que no entendemos. O quizá, y esto es quizás lo más desconcertante, estamos completamente equivocados en nuestras suposiciones. ¿Qué pasa si nuestra comprensión del universo, de la probabilidad de vida y de la forma en que ésta podría surgir, es fundamentalmente errónea? ¿Y si la vida inteligente es mucho más rara de lo que pensamos? ¿O si simplemente no se desarrolla de la manera que nosotros imaginamos? Las preguntas, tú mismo lo ves, siguen siendo infinitas. Pero no te desanimes. La búsqueda de vida extraterrestre está lejos de terminar. De hecho, se está volviendo cada vez más sofisticada. Nuevas tecnologías, como los telescopios espaciales de próxima generación con una sensibilidad sin precedentes, permitirán detectar biomarcadores en atmósferas de exoplanetas distantes. Imagina la posibilidad de encontrar oxígeno, metano, o incluso compuestos orgánicos complejos en un planeta orbitando una estrella lejana. Sería una evidencia abrumadora de vida, incluso si no es inteligente. Además de la observación directa, estamos desarrollando nuevas técnicas de análisis de datos. El aprendizaje automático y la inteligencia artificial están revolucionando nuestra capacidad para procesar la enorme cantidad de información que recibimos de los telescopios y radiotelescopios. Algoritmos complejos pueden identificar patrones y anomalías que podrían pasar desapercibidos para el ojo humano, abriendo la puerta a descubrimientos inesperados. Y no solo eso, también estamos explorando nuevas formas de buscar señales extraterrestres. Se están desarrollando proyectos para buscar señales de radio más allá del espectro electromagnético tradicional, incluyendo ondas gravitacionales o incluso neutrinos. Cada vez más, la búsqueda se hace más exhaustiva y creativa, dejando menos espacio para las dudas. La respuesta, tarde o temprano, podría estar ahí fuera, esperando a ser descubierta. Pero la búsqueda no se limita a los grandes observatorios. Tú también puedes participar. Existen proyectos de ciencia ciudadana que analizan datos de telescopios, buscando patrones que podrían indicar la presencia de vida extraterrestre. Es una forma increíble de contribuir a una de las preguntas más fundamentales de la humanidad, y además, es muy divertido. Piensa en ello, tú, desde tu casa, puedes ayudar a buscar señales de otras civilizaciones. No necesitas ser un astrofísico para contribuir. Simplemente necesitas curiosidad y ganas de explorar. Busca en Internet, proyectos de ciencia ciudadana astronomía, y descubre cómo puedes unirte a la búsqueda. Más allá de la ciencia ciudadana, reflexiona sobre la paradoja de Fermi. ¿Qué te sugiere? ¿Crees que estamos solos? ¿Qué implicaciones tiene la respuesta, sea cual sea, para nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él? Es una pregunta que nos obliga a pensar en grande, a cuestionar nuestras suposiciones y a imaginar posibilidades infinitas. La búsqueda de vida extraterrestre no es solo una búsqueda científica, es una búsqueda existencial. Es una oportunidad para repensar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y tú, puedes ser parte de esta increíble aventura. Anímate a participar. El universo te espera. Y hablando de participar, quiero agradecer a todos los que habéis contribuido a este vídeo.
Vuestra curiosidad y pasión por la ciencia han sido la chispa que encendió este proyecto. Especialmente, quiero mencionar a la doctora Elena Ramírez, astrofísica de la Universidad de Oxford, por sus valiosas aportaciones y revisión del guión. Su experiencia ha sido fundamental para asegurar la precisión científica del contenido. También quiero agradecer a mi equipo de edición, a Pablo y a Lucía, por su increíble trabajo en la postproducción. Su creatividad ha transformado una simple idea en una experiencia visual cautivadora. Sin su dedicación, este vídeo no hubiera sido posible. Gracias por dar vida a mi visión. Por último, pero no menos importante, gracias a ti, por dedicar tu tiempo a ver este vídeo. Tu interés en la paradoja de Fermi y la búsqueda de vida extraterrestre es lo que me motiva a seguir creando contenido. Espero que hayas disfrutado del viaje a través del cosmos y que te haya inspirado a seguir preguntándote: ¿estamos solos? ¿Hemos explorado la inmensidad del cosmos y la gran pregunta: ¿estamos solos? Espero que te haya gustado este viaje. Si te ha parecido interesante, dale a me gusta y suscríbete para más contenido que te hará pensar. ¡Hasta la próxima!